regreso aquí en Matinal, me acompaña Percio Maldonado y una servidora, Marjorie Espinosa, para darles la bienvenida a nuestros invitados. Se trata de Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y también está con nosotros Laura Peña, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, sobre todo en el contexto de grandes discusiones con relación a la modificación del Código Laboral y muchos otros temas también en la agenda del sector empresarial. Así que bienvenidos. Muy buenos días, un honor estar aquí con ustedes en la mañana de hoy, gracias. Uno con ustedes está tentado a por dónde comenzar. Así es. Y a pesar de que ustedes han estado metidos mucho en el tema de la discusión del código y las posibilidades de cambio, hay un acontecimiento que va a ocurrir en algunos días y que va a depender mucho de cómo se pueda valorar la economía nacional, que es la rendición de cuentas del presidente de la República sobre el estado de la nación. El sector empresarial, ¿cómo siente que va la economía nacional? Bueno, quizás, don Percio, un poco, creo que esto nos sirve para dos propósitos. Para esa pregunta que usted hace, pero también para introducir el tema fundamental que en el día de hoy venimos a conversar con ustedes, que es todo lo relativo a la reforma laboral. En los últimos 12 años, la economía dominicana ha tenido unos resultados bastante preocupantes, fundamentalmente con lo relativo al mercado laboral. En los últimos 12 años, por cada empleo formal que se ha generado en el país, se han generado 14 empleos en la informalidad. La economía apenas ha estado creando 4.000 empleos formales por año, cuando la fuerza económicamente activa, que son las personas que ya están en capacidad de trabajar, aumenta entre 90.000 y 120.000. Todo este déficit ha tenido que buscar o encontrar espacio en la informalidad, donde se han generado más de 688.000 puestos de trabajo en los últimos 12 años, en el gobierno, que ha tenido que duplicar su nómina, llevándola de aproximadamente 340.000 a unos casi 600.000 empleados públicos. Si el gobierno no hubiera tomado esta decisión, el nivel de desempleo, que hoy está en un 15%, estuviera alrededor de un 25%. Y eso es una situación parecida a la que vive España, que es un país que tiene una grave crisis en su mercado laboral. En adición a esto, cuando vamos a los sectores específicos, el trabajo industrial femenino se ha destruido en un 50%. Cuando vemos el renglón de mayor crecimiento dentro de esa informalidad que ha crecido de manera galopante, nos damos cuenta que lo que ha crecido mucho es el empleo doméstico. Esto podría significar que las que eran nuestras obreras industriales hoy se han convertido en nuestras trabajadoras domésticas. Si nos vamos al ámbito de los jóvenes, al trabajo juvenil, las cifras llegan a un 31.2% de desempleo. Eso es el doble del desempleo nacional y el doble del desempleo juvenil en Latinoamérica, que apenas está en un 14%. Si eso usted lo combina con el hecho de que el 50% de los dominicanos tienen menos de 25 años, hay una crisis tremenda en lo que tiene que ver con el trabajo de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes de hoy han estado trabajando, los que están empleados están en el sector informal, además de todo, más de un 65%. Es un empleo precario, donde no hay salario mínimo, donde no hay acceso a la seguridad social. En adición a eso, el 14% de los jóvenes dominicanos ni estudian ni trabajan. Entonces, tenemos un contexto de nuestro mercado laboral y de nuestra economía que no es lo que no ha permitido que esos altos números de crecimiento que vemos a diario o que vemos cada año, que son reportados por el Banco Central, se conviertan en bienestar y en desarrollo para la gente. Ahora, esas cifras, Sí. ¿a dónde nos conducen? Porque parecería que la no capacidad de la economía de generar empleos formales, por el otro lado se manifiesta una fortaleza para generar ocupación informal. Y uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que causa una sobrecarga en los aspectos del costo laboral de tener un empleo formal? ¿Es la política impositiva del gobierno?
las empresas tienen costos excesivos, es decir, algunas razones existen. Sí, claro, para- definitivamente que sí. Son múltiples razones y precisamente por eso es que el presidente de la República promulga el decreto nombrando una comisión especial para estudiar la reformulación de ese código, una modernización del código. Definitivamente que el sector empresarial, aparte de esas cargas laborales y también un problema también en el tema impositivo, hace que tengamos el problema de la informalidad. Y por eso es que este paso de esa creación de esa comisión abre camino a que nosotros podamos tener un mercado que cree empleos formales. Es importante comunicar porque hay una falta de información en términos de lo que nosotros buscamos con la reforma del Código Laboral. Nosotros lo que queremos es adecuar nuestro país a ser competitivo, como lo mismo lo dice el decreto. El decreto dice que tenemos que ser competitivos frente al DERECAFTA. Hemos quedado muy mal en ese sentido. Entonces, el presidente de la República, también preocupado porque ha visto que no hay creación de empleos formales, crea esta comisión. Entonces es importante que los trabajadores sepan que lo que son sus derechos adquiridos no se tocarán, porque hay un nerviosismo en relación a ese tema. Cualquier modificación al Código Laboral será en lo adelante, no es retroactivo. Si hay una modificación de cualquier tipo, no toca esa cesantía que tienen todos esos trabajadores. Y eso es lo que ha causado quizá un poco de revuelo y de preocupación de los sectores sindicales con el tema de la reforma. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? El sector empresarial tiene que buscar la manera de emplear más personas. Y esta carga laboral que tenemos, que anda por un 65% hoy en día, no nos permite crear esos empleos formales. Es importante que se sepa que cuando nosotros empleamos a una persona, no es solamente su salario, sino que es la seguridad social, la bonificación, las regalías, las vacaciones, el pasivo laboral, todo lo que conlleva tener un empleado. Entonces nosotros sí queremos emplear más personas y es importante que se sepa que si esto se logra incluso, los empleados tendrán mejores salarios porque la carga laboral no será tan alta. Claro. O sea que eso es muy importante que se conozca. Uno de los aspectos, de hecho, de la propuesta del sector empresarial es la de incrementar la jornada laboral y de hecho se ha estado justificando en términos de competitividad, pero creo que se ha interpretado inadecuadamente a nivel local, inclusive sectores del mismo sector empresarial están opuestos a esa propuesta, justificando el hecho de que la productividad laboral no puede provenir por un aumento de horas, sino más bien a nivel de mayor creatividad. ¿Cuál es verdaderamente el argumento que promueve este tipo de propuesta y entonces de qué manera entiende que puede ser superado ese impasse? Mira, Marjorie, quizás antes de centrarnos en las propuestas específicas y en lo que se ha dicho, que en el debate se ha dicho mucho y se ha sacado muchas cosas de contexto, yo quisiera decirte y compartir con los televidentes de este espectacular programa, que nuestra propuesta tiene 4 ejes fundamentales. El primero de ellos es uno que ha dado muchísimo dolor de cabeza no solo a las grandes empresas, sino fundamentalmente a las pequeñas empresas. Y quizás es su causa principal de desaparición. Y es el tema del procedimiento laboral. Todos han sido testigos en la República Dominicana de los abusivos embargos que se hacen, ilegales la mayoría, de lo tortuoso que es el proceso, de lo costoso que es. Al día siguiente, a los 3 días de usted ser condenado en primera instancia, tiene que buscar el doble de la condenación. Es decir, a usted lo condenan por 100,000 pesos. Usted tiene que buscar 200,000 pesos y depositarlo en una cuenta para tener derecho a apelación. Y eso es, digamos, algo gravísimo para empresas pequeñas que no tienen la capacidad ni tienen las reservas hechas para poder afrontar esas responsabilidades. Entonces estamos planteando una reestructuración del procedimiento laboral para que sea justo, equilibrado, pero que deje de beneficiar a alguien que no tiene nada que ver con el proceso productivo, que son los abogados laboralistas. Los principales beneficiarios hoy del procedimiento laboral son abogados laboralistas, muchos inescrupulosos que se han dedicado a la compra de casos. De hecho, hay oficinas de abogados en Santiago, por ejemplo, que tienen financieras que se dedican a comprar casos. Entonces, nuestra propuesta corrige esas distorsiones del procedimiento laboral. Lo segundo es, y después me voy a referir y nos vamos a referir a esta propuesta del tema de la jornada laboral, es lo relativo al empleo juvenil. Como compartimos con ustedes, las cifras son alarmantes con relación al empleo juvenil. Nuestra propuesta es crear una especie de pasantía de 1 año, no de 2, como se ha dicho maliciosamente por ahí,
que, digamos, cree las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo con algunas ventajas frente al empleador. Al día de hoy, y ustedes podrán ser testigos de esto, cuando usted recibe un currículum de un joven muy bien formado, pero sin experiencia laboral, y usted tiene otro, de alguien que tiene quizás una formación menor, pero ya tiene experiencia, regularmente se le da preferencia a aquel que tiene la experiencia. Y eso pasa desde las grandes hasta las pequeñas empresas. Entonces estamos creando un marco, un nuevo contrato laboral para jóvenes sin experiencia que entren por primera vez a una empresa para que puedan durante un año recibir formación, pero además de todo acumular la experiencia necesaria que le permita ya salir de ese espacio de no experiencia. Los 3 meses de hoy Que no de se... hecho representa un costo para la empresa en este caso. Así que le es. estaría formando y dando esa capacitación. Definitivamente. Sí, y déjame agregar, es una oportunidad para el joven entrar a esa pasantía, porque estoy segura que después que haga esa pasantía, sea un joven que demuestra ser responsable, disciplinado y trabajador, lo fijan de seguro en esa empresa. O sea que eso para nosotros es un avance para lograr revertir esos números en términos del empleo ¿Bajo juvenil. cuáles condiciones entraría ese joven durante ese año? Bueno, según la propuesta nuestra, entraría con un 50% del salario que le corresponda, tendría derecho y acceso a la seguridad social, que es lo más importante, porque nosotros tenemos que recalcar lo siguiente. Uno de los factores fundamentales para poder salir de la pobreza es tener acceso a salud, pero además de todo acumular en su fondo de pensiones para que el día que se retire tenga un retiro digno. El grave problema social de la informalidad es que no le da acceso a la gente a la seguridad social. Hoy tenemos un código laboral, quería remarcar esto, que es un código de minorías. Apenas el 20% de los trabajadores dominicanos están cubiertos por la legislación laboral. El 65% es informal. Hay un 15% de desempleo y lo otro es empleo público. Más de 500.000 dominicanos que trabajan para el Estado y no están cubiertos por esa legislación. Nuestra propuesta lo que viene es a ensanchar la posibilidad de que se puedan cubrir a más personas, no con unos derechos que están lamentablemente cimentados en un ideal de lo que es el mejor de los sistemas, sino un código laboral que se aplique realmente y que pueda ser financiable por las micro y las pequeñas empresas, que la mayoría están en la informalidad. Es importante resaltar que en el año 92, que data nuestro código laboral, no teníamos seguridad social. Entonces ese código necesita esa reforma para adecuarlo a todos los acontecimientos que han sucedido del 92 para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay duplicidad de algunos beneficios. Por ejemplo, la cesantía le corresponde al trabajador que sale, que se jubila, pero hoy en día ya tenemos La seguridad pensiones. social. Entonces es importante que ese código laboral, esa reforma, se adecue a los beneficios sociales que tienen nuestros trabajadores hoy en día. Mencionaba que tenían 4 aspectos básicos. Usted ha mencionado 2. Sobre los procedimientos y sobre el empleo juvenil. ¿Cuáles serían los otros 2? El próximo es la jornada laboral, que fue la primera pregunta de Marjorie. Nuestros competidores en Latinoamérica y en Centroamérica especialmente, que son los con los cuales tenemos suscrito Tratado de Libre Comercio, tienen una jornada laboral de 48 horas. República Dominicana tiene una jornada de 44 horas. Nosotros hemos estructurado una propuesta para llevar nuestra jornada laboral a un nivel similar al de nuestros competidores. En adición a eso, hemos introducido algunas propuestas de flexibilización para ajustarlo al tipo de actividad por sector. Es decir, hay sectores que en vez de que le convenga tener una jornada durante 6 días o 5 días de una cantidad determinada de horas, digamos de 8, le conviene mejor tener una jornada de 4 días de trabajo, 4 días de descanso, y durante esos 4 días de trabajo, respetando los descansos entre horas, tener 12 horas de trabajo. Sectores de servicios, por ejemplo, como el turismo, que hoy lo utilizan, pero que lo utilizan con un permiso administrativo del Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos planteando ya darle base legal. Que sea un procedimiento al que se acoja, digamos,
las empresas de acuerdo a No, la y déjeme naturaleza. decirle Es que eso el es conocido 4x4. Exacto. 4x4 es sumamente beneficioso para ese empleado, porque ese empleado puede incluso tener un segundo empleo o hasta trabajar en su casa, ser emprendedor o simplemente dedicárselo a su familia. Eso pasa en muchísimos otros países, eso es modernidad. O sea que nosotros entendemos que eso favorece muchísimo al empleado hasta para ser mucho más productivo y tener otro empleo. ¿Cuál es Ahora, a propósito de la productividad, que de Sí. hecho es el término que, claro, quienes están opuestos a esa propuesta lo utilizan como una punta de lanza, que muchas veces aumentar la jornada laboral no implica productividad. ¿Qué otros elementos están insertados en esta propuesta que sí garanticen una productividad que al final es lo que necesitan las empresas para entonces ser más competitivas? Bueno, definitivamente todo lo que abarca la propuesta del sector empresarial va a ayudar a la productividad, porque simplemente el hecho de que nosotros podamos emplear más personas y que podamos dignificar un salario, mejorar su salario, ya eso definitivamente aporta muchísimo a la productividad y a la economía de nuestro país, porque era lo que decía Rafael, un empleado en el sector informal es una carga para el Estado. Un empleado que está insertado en el sector formal tiene riesgos laborales, tiene cobertura de pensiones y tiene cobertura de salud. Entonces es una persona que está mucho más tranquila que estando en un sector informal, que pudiera ganar menos o pudiera ganar más, pero no tiene esa cobertura y esa tranquilidad que ofrece un empleo formal. O sea que realmente el tema que hablaba también Rafael de los abogados, de las demandas, todo eso hace que una pequeña empresa pueda hasta quebrar. Yo conozco empresas que tienen que buscar un préstamo para poder depositar el duplo de la suma y a veces lo que deciden es pagar la sentencia, aunque sea injusta, porque no tienen el duplo. Entonces tú lo que estás es desincentivando a la pequeña y la mediana empresa. Entonces con esta propuesta definitivamente nosotros estamos apostando a la productividad. Eso es sumamente importante que se entienda eso, porque aquí no hay enemigos, aquí nosotros no queremos hacer nada en contra del trabajador, todo lo contrario. Nosotros precisamente queremos que los trabajadores estén protegidos bajo un empleo formal. ¿Cuál sería el cuarto punto? El cuarto punto es reestructurar todo lo relativo a la carga laboral. Como explicó Laura al inicio de la conversación, la carga laboral el primer año en la República Dominicana es de un 65%. Algunos más pesimistas dicen que llega a un 69%. Pero lo peor de esto no es el primer año, lo peor es como progresivamente va aumentando la carga. Al quinto año ya es un 100%, al décimo año un 140%, a los 15 años un 180% y a los 20 años un 222%. Es decir, por cada peso de salario que usted paga en la República Dominicana, el primer año tiene que buscar 69 o 65 centavos para cargas laborales, pero a los 20 años ya el dinero adicional que usted tiene que buscar para cargas y contribuciones es 2,20. Usted podría decir que aquí sale más cara la sal que el chivo, en el caso del trabajo formal, porque usted tiene que buscar más para pagar cargas que para pagar salario. Esa quizá es una de las razones principales por la que los salarios en términos relativos se mantienen bajos en la República Dominicana, porque cuando usted le suma la carga, nosotros tenemos un salario similar al de Chile. Entonces, uno de los grandes retos es superar la informalidad. Los trabajos de la informalidad son precarios y pagan menos que los trabajos formales. Además, no tienen acceso a seguridad social. Nosotros estamos planteando, vamos a reducir las cargas para que los salarios reales aumenten y para que todas esas empresas puedan transitar hacia la formalidad. Y hemos dicho, la cesantía, cuando fue creada, tenía una doble naturaleza. Era una especie de seguro de desempleo que le servía al trabajador para sustentarse entre el momento en que salía de la empresa y se reenganchaba en una segunda, era como un colchón, claro. Pero también como no había sistema de pensiones, era una especie de ahorro para el trabajador que al final de su vida laboral ya contaba con ese dinerito para los días de su retiro, montar un pequeño negocio o autogestionar su propia subsistencia como una pensión. En el 2001, con la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, ya se creó el sistema de pensiones. Y, de hecho, la propia norma dice, hay que reestructurar la cesantía y convertirla y ver todo lo relativo al seguro de desempleo. Ahí se entendió que ya había perdido esa segunda naturaleza. Entonces hay que llevar la cesantía a su realidad, convertirla en una especie de colchón económico para que el trabajador pueda sustentarse entre el momento que sale del trabajo y reengancha en otro. La propuesta nuestra plantea, ¿qué planteamos?
cubre al 85% de los trabajadores de la República Dominicana según la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Nosotros estamos planteando ponerle un tope a la cesantía de 4.5 salarios mínimos promedio nacional y una acumulación hasta 3 años, es decir, multiplica hasta 4.5 salarios mínimos y se acumula el cálculo hasta el tercer año. Y eso cubre al 85% de los Ahora, trabajadores. Aquí viene otro tema que se desprende de lo mismo. La cesantía, el preaviso, se reconoce como un pasivo laboral para las empresas. Sin embargo, el sistema de renta no permite hacer reserva con relación a esto, aunque la empresa debe el dinero en el momento en que se va a deshacer de un empleado. ¿Cómo manejar esto? En que pueda, porque hay muchas empresas que si tú le aplicas el pasivo laboral, tendría que cerrarla. Claro. Cerrarla y tener el lío de buscar el dinero. Entonces, ¿cómo pudiéramos estar transparentando esto también? Primero, para que las empresas puedan ir teniendo una economía más sana, más limpia, y para que los propios trabajadores pudieran ir teniendo como parte de su seguridad social esa carga laboral en el banco. Por tanto, cuando las empresas o el empleado se quieren ir, no tiene que haber una liquidación, Lo que pasa sino un tiempo a lo mejor. Lo que pasa es, don Percio, que aquí hay un tema de interpretación. La cesantía es un auxilio de cesantía para el trabajador que yo despido, pero no le corresponde, no le asiste a aquel empleado que renuncia. Entonces yo no le puedo crear ese fondo a todos los trabajadores, porque, y esa es la distorsión que se ha creado en el mercado. Pero aquí viene otro problema que se desprende de ahí, que incluso el propio empresario lo tiene hasta como el carácter humano. Si usted vota a alguien que es un incumplidor y lo tiene que liquidar, Sí. si usted, por alguna razón, un empleado que tiene 20 años dedicándose a su empresa, a su labor, usted le va a decir, vete a casita sin un centavo, porque yo he renunciado. Porque renunció el empleado. Exacto, porque renunció el empleado. Pero es que el empleado que renuncia sabe que no le corresponde Está bien, la cesantía. pero no parece justo desde el Bueno. punto de vista de las garantías laborales. Es decir, ¿por qué no hacemos un sistema en que el tiempo, es decir, el hecho de trabajar le dé a ese trabajador la Pero garantía? es que están las pensiones. Déjeme decirle que el tema de la seguridad social es la conquista laboral más amplia que ha tenido un trabajador. ¿Por qué? Porque tiene esa capitalización individual dentro del plan de pensiones. Es un fondo que es del trabajador, donde quiera que se vaya. Y es lo que le garantiza que al final de su vida laboral va a tener un ahorro, va a tener un dinero que le asiste correctamente. Ahora bien, la cesantía realmente al trabajador que renuncia no le corresponde. ¿Por qué? Porque ese auxilio es para cubrir un salario que tendría el empleado si yo lo voto, si yo lo desahucio, en lo que consigue otro trabajo. Pero el que renuncia normalmente ya tiene otro trabajo o tiene una manera de hacer su vida laboral. Entonces, por eso es que es un fondo No necesariamente, que no hay mucha gente que puede renunciar por razones de salud. Recuerde Puede ser que algo, don Pero Percio. también estaría amparado en este caso por el Claro. sistema por la de seguridad social. Y este claro. es uno de los puntos quizás más importantes en toda esta discusión. Hay muchos que quieren olvidar, y digo que quieren olvidar porque sabemos que no lo olvidan, que el 70% de los fondos de pensiones los aporta la empresa. Es un dinero que está transfiriendo mensualmente ese negocio a una cuenta que es del trabajador. Si a partir de la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, un trabajador dura 20 años en una empresa, esa empresa habrá estado aportando por 20 años un dinero mensual fijo para la pensión de ese trabajador. Entonces ahí no cabe el argumento de que el trabajador se irá sin ningún tipo de compensación para su retiro futuro. Lo que necesitamos es garantizar y evitar, mejor dicho, es la doble cotización que se está dando. Pero vamos a verlo en términos prácticos, porque en todo esto hay un propósito. Los empresarios quieren un sistema mucho más transparente, claro en términos de costo, de operativo, para usted poder planificar. Una carga menor. El gobierno como protector de todo el sistema dirá, bueno, yo quiero un sistema que le permita a las personas que se dedican a trabajar garantías esenciales. Usted dice, bueno, si un trabajador que no quiere dejar su cesantía detrás porque dice, no voy a renunciar, pero ocurre que ya no estoy en el ánimo de producir, no tengo las ganas, no me tienen en un ambiente favorable, al final la empresa pierde porque tiene
un empleado que no tiene impulso porque está disgustado, está malestar, esperando que lo voten. No parece algo razonable. Pero usted Pero tiene la- precisamente por eso que nosotros queremos reformar este código, porque lo que ha sucedido es que se ha malinterpretado de que la cesantía Sí, es un pero dinero a que le donde asiste. quiero llevar el asunto es a que todavía vamos a tener que dar cesantía al que se porte mal y lo vamos a votar. Porque le vamos a decir un día, bueno, yo quiero que usted se vaya, prepárale la carta y se fue. A ese le tenemos que dar la garantía. Va a En existir. cambio, al que ha trabajado bien durante 20 años, que le dice, bueno, doña Laura, mire, yo quiero irme porque no me siento bien de salud, porque tengo esto. Pues bien, gracias, hijo, que te vaya bien. Bueno, Él en el dice- plano y contractual él dice- funciona así. Es así. En el Pero- plano Ahora bien, contractual, siempre pero han- no sí. siempre los contratos son justos. Sí, pero y tampoco siempre que a usted se le va una gente que es muy querida por usted, que usted sabe que es un buen trabajador, usted lo deja en el aire, de manera incluso voluntaria. Hay muchísimas empresas que le han dado Sí. gratificaciones Claro. que no le corresponden a trabajadores que tienen esas características que usted señala. Se ha negociado muchas veces la Sí, cesantía a un 50%. pero obviamente eso depende del gesto de cada uno. Entonces, Eso sí. aquí lo ideal es crear condiciones para los empresarios y para los trabajadores que establezcan esas Por eso es que condiciones. todo pasa por la seguridad social, don Percio. O sea, aquí el reto está en que formalicemos el sistema y que le demos mayores garantías reales a la gente. O sea, aquí las cosas tienen que comenzar a funcionar para lo que fueron creadas. La cesantía ya no es un fondo de pensiones. El fondo de pensiones está Finalmente, la comisión está tocando estos temas y ustedes sienten que van avanzando o estamos anotando en una hoja Bueno, la las comisión, controversias para depositarlas. Nosotros ¿Cómo somos se está? testigos Los de disensos. que esa comisión se está reuniendo a veces hasta 12 horas diarias. Nosotros desconocemos los temas que se tratan, pero obviamente que se están tratando la propuesta del sector empresarial y la propuesta del sector sindical. Y lo ideal es que se llegue a un consenso. Pero hay consenso. Hay que recordar algo, ¿eh? Esta comisión es una comisión tripartita. No somos nosotros los empresarios los que estamos modificando el código. Atención a la población. Es una comisión tripartita donde hay representantes del sector laboral, 2 representantes, un economista y un abogado, 2 representantes del sector empresarial y 2 representantes del gobierno. Esa comisión ha ido haciendo consenso sobre una serie de temas y en los próximos días estará presentando un informe al presidente de la República con los resultados de sus trabajos. Todo este escarceo mediático que hay en el país, que es provocado en su mayoría, lo que está buscando es crear un ambiente negativo ante esa entrega próximamente del resultado del trabajo de la comisión. La gente no debe dejarse atemorizar. Esto va a ser un proceso que está orientado a que la mayor cantidad de las personas se integren al mercado laboral formal y tengan la protección de la ley, que hoy no la tienen. Apenas un 20% está protegida por la legislación. El reto es que la mayoría esté protegida por los derechos, no tener unos derechos ideales que no se aplican. Ahora, antes de continuar con las expectativas que por supuesto ha generado la comisión y dentro del ambiente de lo que se preferiría que sea de consenso, si no del todo, pero por lo menos de la parte más significativa, yo sí quería tratar un tema que dista tal vez de los temas tradicionales y recurrentes en materia del debate laboral, pero que se ajusta a las novedades inclusive tecnológicas y es el uso de las redes sociales dentro de las empresas y durante la jornada laboral, que muchas veces, de hecho, recurrentemente se ha venido denunciando en el Ministerio de Trabajo, pero que poco se podía hacer porque no estaba regulado. Tengo entendido que el sector empresarial en este caso lo incluyó dentro de la propuesta, pero ¿qué es lo que verdaderamente se propone? Bueno, está incluido en la propuesta el tema de que aquel empleado que para su trabajo no necesita utilizar las redes sociales, su teléfono celular, todo lo que conviene, lo que lleva dentro del celular, pues entonces tendría una sanción. Eso es algo importantísimo porque está restando productividad precisamente a algunos empleados dentro de la oficina. Muchas veces uno llega y quizá el empleado, uno lo ve en su computadora y dista mucho lo que está haciendo de su trabajo. Simplemente está en el Facebook, en el Twitter y demás, y eso está incluido dentro de nuestra propuesta. Muy bien. Bueno, nosotros sumamente agradecidos de este diálogo con ustedes y lo que deseamos es que haya consenso, Eso es lo que que nosotros la queremos comisión también. avance, Claro que sí. porque el tripartismo, los tripartistas, las experiencias tripartistas aquí no han sido tan favorables
Pero yo institucional. creo que definitivamente en nuestro país hemos llegado a consenso en tantas cosas. ¿Por qué no llegar a un consenso en relación al Código Laboral? Nosotros entendemos que la comisión está preparada una cosa para eso. final, porque a veces aquí creemos que vamos a inventar el caramelo con palito. ¿Hay algún modelo en alguna economía que el país, el sector empresarial o que el país pueda mirar como referencia para hacer las reformas que necesitaría la economía de hoy? Quizás el modelo es lo que ha estado pasando en la mayoría de los países en los últimos años, tanto en Europa como en toda Latinoamérica, y ha sido un proceso de flexibilización de la jornada y de la flexibilización de la legislación en sentido general para hacer más, para que el proceso sea más moderno y se ajuste más a una dinámica competitiva que es completamente distinta a la de hace 20 y 30 años. Ya no hay economías cerradas, las economías están completamente abiertas. Entonces, tenemos que reestructurar nuestra legislación para que promueva mayor trabajo, para que haya mayor trabajo, pero también para que sea más productivo y fluido el proceso. Ya esto no es una lucha entre trabajadores y empleadores, esto es un trabajo común para el desarrollo nacional. Y esa es nuestra visión. Por eso estamos entusiasmados y comprometidos con que este proceso sea completamente democrático, de consenso y que fortalezca los cimientos de nuestra economía. Porque tenemos que sentarnos en la mesa a definir las bases de la economía de los próximos 20 años. La última gran reforma económica fue en 1991-92, un código laboral y un código tributario. Ha llegado el momento, incluso por mandato de la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de discutir grandes pactos nacionales para definir esas bases de esa economía. Y esta es la primera de una serie de reformas que tendrán que reestructurar el Estado dominicano para el bien de todos. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros. Un excelente día. Gracias. Bueno, y precisamente apostando a ese nivel de consenso para la modificación del Código Laboral, pero sobre todo que repercuta positivamente en reducir esas cifras que estábamos comentando con relación al desempleo y la informalidad. Apostando a eso queremos despedirlos y de esta manera concluye la intervención de Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y también de Laura Peña, presidenta de ANGE. De esta manera nos vamos a una breve pausa y al regreso estaremos en compañía de nuestro siguiente invitado. Se trata de Éxito Paula, quien es presidente del Partido Humanista Dominicano. Así que vayamos a una pausa y regresamos en breve. El Nuevo Diario se renueva.